Gracias por lo que el Señor va a hablar a nuestro corazón, primeramente al mío. De nuevo viene a reforzar lo que ha estado hablando durante estos días y lo que el Señor me permite compartir con ustedes en esta mañana. Generalmente yo estoy acostumbrada a que el Señor lo ponga en mi corazón de otra forma, pero no puedo empezar sin decir esto. La hermana que comenzó, ¿usted cuál es el nombre suyo? Norma. Norma, me pone el Señor esto en mi corazón: Él es tu marido, Norma. Y me hablaba el Señor que Él viene trayendo honra para tu vida. Porque sabe que, Norma, para usted lo que ha sido salvación y adoración, para muchos cercanos a usted ha sido locura. Yo le decía al Señor, gracias por los corazones adoradores, porque provocan una unción que hace que la palabra fluya. Y viene un tiempo de honra para usted, Norma. Porque en usted hay un corazón adorador y hay un entendimiento. Hay un entendimiento de lo que es ser hijo, de lo que es ser hija, de lo que Dios hace y de lo que el Señor se mueve a favor de los que le creen. Y cuando a veces nosotros, los seres humanos en general, los que estamos dentro de una iglesia, los escogidos de los escogidos, como decía, y como puso en el corazón del siervo Álvaro el Señor, a veces se nos olvida que los pastores, las mujeres que fungen en esa función, los hijos e hijas de pastores, muchas veces se nos olvidan que son también simple y llanamente seres humanos. Y entonces, en la religiosidad que se nos enseña y aprendemos desde niños, de una u otra forma, creemos y nos hacemos un código moral que le aplicamos a la familia pastoral. Y entonces podemos decir, es que esto no puede ser posible. La hija de un pastor, el hijo de un pastor en tal cosa, cometiendo tal error, no puede ser por el llamado que tienen sus padres. ¡Qué barbaridad! Somos implacables muchas veces ante el error cometido por un pastor, por una pastora, e imponemos nosotros mismos una carga sobre cada uno de ellos que no debería ser, y que nosotros como familia que somos deberíamos aprender también, y debemos aprender a orar por las personas a las que el Señor llamó a servirle aquí al frente. Y digo esto por la siguiente razón. Y yo le decía al Señor, ahora qué complicado, Señor, para mí, porque cuando dice uno esto, la gente inmediatamente impone una carga sobre la persona a la cual Dios le da una palabra, y muchas veces por esa actitud del pueblo, la gente, como digo yo, sale reventada, huyendo del propósito, porque no soporta la carga y la demanda que nosotros le ponemos a la gente que ha sido llamada para algo específico en Dios. Y yo quiero decirle hoy, porque esto en el cristianismo, en el reino de los cielos, funciona de esta forma. Dios mueve a gente a orar por mí, de la cual yo no sé que están orando por mí.
inquieta esos corazones y le dice: quiero que ores por fulana, quiero que ores por fulano. Porque Dios sabe qué es lo que necesitamos en ese momento. Y hoy yo quiero inquietarle a usted y ponerle en el corazón, y yo sé que en alguno de todos los corazones que está aquí va a quedar esto. Porque me hablaba el Señor sobre el muchachito que está por allá en la esquina. Porque viene y hay en él un corazón de adorador, Henry, y un llamado para ser pastor de jóvenes. Y hay que entender la fogosidad y la energía que hay en él, que tiene que ser encauzada por el Señor, y así será. Y hay una unción tremenda en él, y el llamado al ministerio de la reconciliación. Eso es algo con lo que el Señor me ha tenido a mí por muchísimo tiempo. Y la Biblia dice: todos nosotros somos llamados al ministerio de la reconciliación. Si usted quiere y ha orado porque Dios le dé a usted el ministerio profético, el ministerio el ministerio lo otro, déjeme decirle que ya usted tiene un ministerio en el momento en que usted vuelve su corazón al Señor, y se llama el ministerio de la reconciliación. Comience de verdad, y le pido al Señor que ponga en usted la inquietud y el deseo de interceder y comenzar a orar por los ministerios que se levantarán a futuro. Porque hoy usted ora por un ministerio, hoy usted ora por una mujer, hoy usted ora por un hombre, hoy usted ora por un hermano, por una hermana, y mañana Dios inquietará a otro a orar por usted. Vamos a entrar a la palabra y vamos a irnos al libro de Malaquías. Rápidamente, ¿tenemos hasta qué tiempo, Paz? Ok. Yo no voy a entrar en leer toda la escritura, todo el libro de Malaquías, porque aquí nos daría Nochebuena. Pero voy a irme a varios puntos específicamente. El libro de Malaquías es mencionado en la escritura en varias ocasiones, y de entre esas menciones está en el libro de Eclesiastés, donde el escritor menciona a los 12 profetas. Dentro de esas ubicaciones en la línea temporal de la historia, los eruditos en la escritura dicen que el libro de Malaquías fue escrito aproximadamente 460 años antes de la venida de Cristo, y que a partir de ese momento el Señor guarda silencio, y por eso se establece aproximadamente 400 años hasta que viene Juan el Bautista y consecuentemente Jesús. Está establecido un poco antes de Nehemías, antes de que él venga a Jerusalén y comience la construcción del muro de Jerusalén. Es un mensaje del cual muchos dicen que su autor realmente es desconocido, y que Malaquías como tal, que significa mi mensaje o mi mensajero, simplemente es la forma como el autor establece el nombre de lo que Dios habla a través de él al pueblo de Israel, al pueblo que venía llegando nuevamente a su tierra después de estar en cautiverio bajo la mano de Babilonia. Y dicen los entendidos en la escritura, los teólogos, que aproximadamente 50,000 judíos regresan.
Y cuando habla de esos 50,000 está hablando de las 12 tribus, no solamente de Judá. Habla de todo el pueblo. Y eso es importante para lo que vamos a hablar más adelante, que quede en el contexto de que Él está hablando a todo el pueblo. Y Malaquías 1 dice: el amor de Jehová por Jacob. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Vamos a entrar al contexto puro del pueblo y de lo que el Señor habla a Malaquías, al pueblo a través de Malaquías en este momento específico. Luego vamos a venirnos a nuestro momento actual. Dice que el Señor habla a Israel por medio de Malaquías y les dice: yo os he amado, dice Jehová. Comienza, el fundamento de esta palabra es el amor del Señor, que es el fundamento de todas las cosas. Y el Señor, antes de hablarle al pueblo, le dice: yo los he amado. Y le recuerda una vez más su amor. ¿Por qué? Porque este pueblo viene del cautiverio. Este pueblo viene de estar sufriendo prisión, angustia, necesidad, maltrato. Pongámonos a pensar cómo estaba la parte emocional, que es tan importante para poder entender también el por qué Dios habla al corazón de este pueblo y de la manera en la que Él le habla. Un pueblo que había sido maltratado, que había sido arrancado de su lugar de origen o del lugar donde había sido establecido por Dios. Le había sido tratado de destruir también su parte identitaria. Una nación está formada por leyes, está formada por población y por un territorio. Y ellos son arrancados de su territorio, arrancados de sus normas, arrancados de su fe, arrancados de sus mandamientos, de la ley que el Señor les había dado, y son llevados de la noche a la mañana a otro sistema, a otro lugar, a un entorno que no era el del pueblo. Y aquí sufren, dice la palabra. Entonces, estando ellos en cautiverio, regresan. Pero ¿cómo puede estar el corazón de ese pueblo? Después de haber pasado ese tiempo en cautiverio, después de haber pasado todo lo que sucedió, todo lo que ellos viven, la parte vivencial, la parte de la experiencia ellos en su corazón, probablemente diciendo: pero ¿cómo es posible, siendo nosotros el pueblo de Dios, y nos toque vivir esto? Pero ¿cómo es posible que, siendo nosotros el pueblo de Dios, estemos siendo atribulados de esta manera? Y no hay ninguna diferencia entre ese pueblo de aquel momento al pueblo de hoy en el sentido de la parte emocional y de los pensamientos. Son seres humanos aquellos como lo somos usted y yo hoy. Y es cierto que somos escogidos, pero en realidad estaremos entendiendo a cabalidad lo que eso significa. Vamos a ver. Y dice: y amé a Jacob, en el versículo 2, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y dice: pero ¿cómo Dios amando a uno y aborreciendo a otro? Voy a ir rápido, pero lo que establece aquí es la diferencia que el Señor hace entre Jacob y Esaú, es su corazón. Porque dice, adentrándonos, y yo de verdad le insto a que usted se meta a conocer un poquito más sobre el libro de Malaquías, y usted vaya a su casa y después pueda usted decir: no hablo cuento la mujer esa.
porque de todas formas es nuestra responsabilidad. Usted no puede comerse todo lo que yo le venga a decir aquí a usted. Usted tiene su responsabilidad delante del Señor y para eso Él nos dejó esto. Así que es tiempo de que dejemos de comer cuentos también, gente. Y dice la palabra que el Señor lo que habla aquí es: amé a Jacob, porque Jacob significaba y tenía en él un corazón deseoso de estar en intimidad con el Señor. Tanto es así que él deseaba esa primogenitura, esa bendición. Y vemos a Jacob después, conforme la Escritura nos explica y nos cuenta su historia, peleando con el ángel de Jehová por su bendición. Lo que para Esaú era lo mismo que un plato de lentejas. Y más adelante dice, en el versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y vamos a detenernos aquí en dos palabras específicas. Padre. Alguien que me diga qué comprende por padre, por favor, para hacerlo como más. ¿Qué significa para usted la palabra padre? No hablando en el contexto espiritual, en el contexto natural. Ajá. Protector. Excelente. Padre también es el que engendra como el que cría, ¿verdad? Es la figura paterna dentro de una familia, ¿verdad? La figura del varón. Bueno, pues si usted y yo nos vamos a la concordancia Strong, padre significa también, y quiero que pongamos atención a esto, por favor, porque esto para mí fue así como, ¿qué es esto, Señor? Ocupar una casa, residir, habitar, permanecer, cohabitar, morar, Señor, y vivir. Y honra, que es con lo que cierra ese versículo, significa hincharse, y yo lo entiendo eso como la cola del pavo real cuando él se siente, ¿verdad? Que quiere pavonearse, decimos nosotros, que quiere mostrarse orgulloso, honrar, alabar, complacer, distinguir, respetar, magnificencia, dignidad, majestad, esplendor, alabanza. Oiga, todo lo que significa honra. Frondoso, hermoso, hermosura, honor, majestad y resplandor. Ahora bien, vamos a tomar esos dos conceptos y vamos a preguntarnos a nosotros mismos: si yo llamo al Señor Padre, y Padre significa morar, habitar, permanecer, y la palabra nos insta, el mismo Jesús dijo: entren a ese lugar secreto, cerrada la puerta, y oren al Padre. Cuando yo digo Padre, estoy hablando de una comunión con Él. Estoy hablando de una permanencia en Él. Es cohabitar con su presencia. No es simplemente como yo en el inicio con el Señor, que yo literalmente me iba al cuarto y cerraba la puerta y me ponía a orar. No es tan literal. Es hablar de un caminar, es hablar de que yo voy por la calle y que el Padre, del cual yo digo, Abba Padre, según la Escritura, está aquí y yo estoy en Él. En todo lugar. Yo me meto al baño y me siento a hacer popó, dijo mis hijos, y Él está ahí.
y yo me estoy bañando y Él está ahí, y mi corazón, según el entender de esta palabra, debería estar en el corazón del Padre. Y ese habitar genera en usted y en mí todos los sinónimos que escuchamos antes de honra. Pero este pueblo, el Señor les dice, comienza diciéndoles: recuerden que yo les he amado y que yo soy Padre, yo soy la habitación de ustedes. Pero si yo soy Padre, le dice Él al pueblo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el mostrar el amor con el cual yo les he amado a ustedes? ¿Dónde está el caminar orgullosos, pavoneándose, como decía yo antes? Entendiendo que somos escogidos, entendiendo que no somos cualquier persona, entendiendo que hay un llamado, hay un propósito, hay una unción, hay una protección, hay un cuidado de parte de Dios sobre nuestra vida. Y eso no significa que a usted o a mí no nos vaya a dar COVID. De paso, déjeme hacerle el paréntesis. No vaya a ser que a usted le suceda como me sucedió a mí. Me dio COVID porque mi esposo, la secretaria, se contagió, lo contagió a él, y casi que era inminente que me iba a contagiar a mí. Así sucedió. Y una hermana me pasa una imagen diciendo: si no te ha dado COVID, se cumplió en ti la promesa de que ninguna plaga tocará tu morada. Gracias, muchas gracias. Y ese es el apoyo que recibí. Yo digo: wow, Señor. Como decía mi suegro, siga viniendo, ¿verdad? Muchas gracias. Eso no significa que usted y yo no vamos a padecer angustia. Eso no significa que usted y yo no vamos a pasar por procesos, porque resulta que la palabra también dice que las pruebas generan en usted y en mí frutos del Espíritu. Y si no tuviésemos problemas, entonces ¿para qué vamos a depender de Dios? ¿Para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo voy a buscar del Señor? ¿Para qué? Si a mí todo me va bien. Porque el ser humano tendemos, porque yo me incluyo en eso, a aprender más en los tiempos de prueba. Por eso Job decía de realmente cómo aprendemos y cómo nos enseña Jehová a través de tocar nuestra salud física y de llevarnos al desierto, como dijo, a través de Ageo, para hablar a nuestro corazón. Y no es que no hable antes, es que es el tiempo cuando mejor podemos escuchar, cuando hay más disposición para que escuchemos. Vamos a continuar. Y resulta, dice la Escritura aquí, que el Señor comienza a hablarle primeramente a los sacerdotes, a los escogidos. ¿Cómo los ve? El Señor comienza a hablarle a los sacerdotes, y el Señor nos dice en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pedro, no me recuerdo cuál de las dos, si la primera o la segunda, pero dice que usted y yo somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. Usted y yo somos sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y el Señor comienza a hablarle a los sacerdotes y les dice, a los de ese tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer aquí, a los de ese tiempo les dice: ¿qué pasó con ustedes? Ustedes han quebrantado el pacto que yo hice con la casa de Leví. Porque en los sacerdotes había consejo, había palabra de sabiduría, había prudencia, y ustedes hacían que aquellos que vinieran a tomar consejo se volvieran a mí de todo corazón.
Pero ha podido más, es lo que el Señor parafraseando le dice, ha podido más las circunstancias hacer mella en el corazón de mis sacerdotes. Y ustedes ahora hablan conforme a la condición de su corazón. Y ahora ustedes hablan lo que ustedes creen que el pueblo quiere oír, y el pueblo quiere oír otra cosa que no sea volver el corazón al Padre. Porque estaba el pueblo hastiado. La Escritura dice, el pueblo venía y le entregaba al Señor ofrenda. En ese tiempo eran animales y cereales y muchas otras cosas. Y venían, dice, y le traían a Dios animales defectuosos. El que tenía la granjita de ovejas decía, mira, esta me salió con una pata más larga que la otra, y no voy a perderlo. Yo no voy a perder ese animal así porque así. Ah, mira, hay que presentar ofrenda, llévensela. Llévense la ofrenda esta. Presenten esa ofrenda al Señor por mí. Se la llevaba el sacerdote. Pero la Escritura dice que el sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del animal y comenzaba a orar a favor del perdón de los pecados de esa familia, porque venía con etiquetita y todo, ¿verdad? Esta, la de la pata coja, la presentó fulano de tal. Y donde él viene, donde el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del animal, había una transferencia. Los pecados de aquella persona, de aquella familia, eran transferidos de su entorno, de su ámbito espiritual y natural, sobre la cabeza de aquel animal, y luego era presentado al Señor como ofrenda. El simple hecho de poder entender eso debería de ponernos a reflexionar a nosotros. Porque si bien usted y yo hoy no tenemos que ir al altar, no hay un sacerdote físico, no tenemos que ir como aquel pueblo una vez al año y presentar una ofrenda, un animal. Pero Dios mío, ¿cuántas veces nosotros, y le digo esto me voló la tapa de los sesos a mí cuando el Señor comenzó a hablarme sobre esto. Fui yo la primera en recibir esto y también es para mí. ¿Cuántas veces usted y yo somos cristianos relojeros, así como son en el trabajo muchísimas veces, o somos? A ver, comenzamos a tal hora tiene que terminar el culto, o comenzó la adoración y a ver, que termine rápido porque yo necesito irme. Yo tengo que irme, tengo muchas cosas que hacer. Nosotras las mujeres pensamos en el sartén que quedó sobre la cocina, que si salió corriendo y no lavó los platos del desayuno, y llegó a la iglesia a las 9 de la mañana pensando en el almuerzo y en la cena de hoy, en la noche y de mañana también, porque así somos las mujeres. Entonces vamos a tomar una ofrenda para honrar. Por favor, recuerde lo que significa esas palabras. Vamos a tomar una ofrenda de tiempo. Ni siquiera he llegado a la ofrenda de dinero. Y es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque yo le decía al Señor, yo estoy estudiando educación y se establece como principio que el educador debe comenzar a explicarle lo más sencillo a un estudiante para ir a lo más complicado. Y eso lo hace el Señor a través de Malaquías y en toda la Escritura. Él le dice a su pueblo y comienza el Señor a explicarles qué es lo que hay en el corazón del Señor por causa del comportamiento del pueblo de ese tiempo.
Y él le dice: ustedes vienen y me traen a mí ofrendas que no son perfectas. Y no estamos hablando de la perfección como la entendemos, porque el asunto con esas ofrendas no era que la pobre oveja hubiese nacido con la pata coja, porque ya no tiene culpa. Era lo que había en el corazón de aquel hombre que lo movía a coger aquello que no me van a pagar lo mismo por esa oveja coja. La verdad es que no le voy a sacar mejor provecho, pero si yo la llevo al templo, el beneficio va a ser el mismo. En teoría, ¿no? Y el Señor le dice a los sacerdotes: ustedes dejaron de hablar la verdad y se volvieron a hablarle al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Y eso usted y yo lo estamos viendo el día de hoy. Y le voy a decir algo: dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que Dios lo ha traído a usted a un lugar donde usted puede oír la palabra. Y me encantó, me gustó tanto escuchar ahora a Norma decir, porque viene el Señor a traer deleite, el pan del cielo, dijo, para que nos limpie. Oiga el orden: para que nos limpie, para que nos redarguya y para que traiga instrucción. Y eso me dice a mí, lo que yo escucho aquí, me dice a mí del corazón de los pastores de esta casa. Porque tal cual es el maestro, así es el alumno también. Y démosle gracias al Señor de verdad. Cuando nos lleva a una tierra, cuando nos siembra en un lugar donde usted dice, sea como sea, sí, situaciones, esto, lo otro, pero usted sabe que usted está escuchando un mensaje equilibrado. Más adelante, en el capítulo 2 del mismo libro de Malaquías, vamos a ver 4 puntos específicos para correr en este libro de Malaquías. El Señor habla sobre la infidelidad del pueblo de Israel. Y es aquí donde el Señor le dice a los sacerdotes: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora, bien establecido el hecho de que usted y yo somos sacerdotes, ¿qué es lo que usted y yo estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque se ha metido un temor, un terror dentro de la iglesia. Y la palabra es para los hijos. El pan es para los hijos. ¿Qué estamos hablando? Porque el Señor dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. En este tiempo, la gente está padeciendo terror, angustia, una opresión tremenda. La gente está sin trabajo. ¿Y qué estamos hablando nosotros? ¿Acaso no dice la Escritura que el Señor es el que puede abrir camino donde no lo hay? Él es especialista
en bendecir a los suyos, a los que le creen, porque la palabra dice que para el que cree todo le es posible, aún en medio de una situación, en medio de un desierto. Él hizo brotar de una peña agua e hizo descender del cielo el maná, el pan de vida. Y para ponerle la cereza al pastel, dice la escritura, que respondió a una petición del pueblo porque querían comer carne. Entonces ahí les mandó la millonada de codornices para que comieran hasta saciarse. Pero nos está faltando fe. Y yo sé que usted puede decir, no, mire, dejemos que termine el mensaje. Porque al final esta reflexión no es para que usted se vaya con culpa para su casa. Esa no es la idea. La idea es que reflexionemos. La idea es que miremos cómo están nuestros pasos, qué estamos hablando, qué hay en nuestro corazón, qué se está manifestando. ¿Usted tiende a escuchar lo que usted habla? Yo no sé si eso le pasará a los varones, pero les voy a contar algo que sí nos pasa a las mujeres. Y si algún varón quiere y es valiente contarme así rápidamente, ¿qué pasa? Nosotras las mujeres tenemos un diálogo interno y nos levantamos, ojalá la noche anterior usted haya tenido un problema con la doña suya, y nos levantamos a hacer el desayuno y a lavar platos y nos estamos dando vueltas a todo lo que pasó ayer y todo lo que el marido dijo y lo que anoche, la última conversación que tuvimos anoche, nos levantamos en la mañana y comenzamos a darle a aquello. ¿Es cierto o no, señoras? Y dependiendo cómo haya estado el diálogo interno de yo con yo, así va a salir por la boca. ¿A los varones les pasa? ¿Les pasa? ¿Todo el mundo mudo? ¿Le pasa a los varones o no les pasa? Sí. Gracias, hermano, que el Señor me le bendiga. En todo lo bueno, en todo lo que sea bueno, en eso pensad, porque nuestros pensamientos terminan saliendo por nuestra boca. ¿Será que estamos pensando sabiduría para poder hablar sabiduría también? Ay, hermano, qué torta con eso. Más adelante, en este mismo capítulo, dice el Señor, prevaricó Judá, está hablándole a Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Vamos a verlo en un contexto. El Señor dice, los hombres israelitas dejaron a sus esposas, a las mujeres de su juventud, simple y sencillamente porque ya no querían estar con ellas, por la razón que fuera, y se fueron a casar con chiquillas más guapas, jóvenes, sin hijos, y 90, 60, 90, pero de otros pueblos, con otros dioses. Y usted dice, bueno, eso no me calza a mí porque yo tengo 50 años de vivir con la doña, con la misma doña. Tengo 25 años de estar aguantándome a este hombre aquí a la par. ¿Qué aguante, hermana? Ore por mí. No, es bromeando. Pero el punto es que no podemos llevarlo solamente a ese contexto, porque entonces no nos sirve la escritura en este momento de lo que queremos abarcar. Pero el matrimonio es una alianza, es un pacto que se genera, un acuerdo entre dos o más partes. Y el pueblo de Dios hoy se ha enyuntado en ideologías, en pensamientos, en acciones
que no tienen nada que ver con lo que en aquel momento y con lo que la Escritura nos habla. Entonces hemos dejado la alianza, hemos dejado los preceptos para entonces acomodarnos a lo que muchísimas cosas se hablan hoy. Y lo vemos en políticos cristianos, que hasta que, bueno, que Dios los ayude. En personas de autoridad, y donde Dios ha comenzado a sacar a la luz lo que hay en ese pueblo, así como lo hizo para el tiempo de Malaquías. Porque se apartaron de la verdad, y aún la Escritura dice en el Nuevo Testamento que se levantaron maestros con un corazón torcido a hablar lo que no había sido dicho por el Señor y a enseñar doctrinas de hombres. Y eso lo estamos viendo hoy. Más adelante en el capítulo 3 dice el Señor: y vendré a vosotros para juicio. Y dice: porque ustedes defraudan en su salario al jornalero, ojo, a la viuda, al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero. En Levítico 19 me parece, el Señor le da un montón de ordenanzas al pueblo de cómo iban a comportarse, ¿verdad?, en el desierto, y cómo iba a ser la dinámica de socialización en medio de todo el pueblo de Israel. Y Él les dice: cuando ustedes estén cosechando, y esto está en el libro de Ruth también, cuando ustedes estén recogiendo la cebada y el trigo, y vamos a hacerlo, yo no sé cómo funcionaba en ese tiempo, pero vamos a imaginarnos el canasto de café. Entonces iban con el canasto aquí y recogían las espigas, las echaban en el canasto y decían: ustedes tienen que dejar en el camino para que el pobre, el huérfano, la viuda y aún el extranjero pueda comer. El Señor no le dice: vaya, regálele todo, vaya, póngale todo en la mano. Le dice: no, ellos tienen que hacer su parte, tienen que ir a recolectar lo de ellos. Pero yo quiero que ustedes en misericordia, y lo que el Señor estaba realmente tratando de perpetuar en el corazón del pueblo era la misericordia, de acordarse de aquellos que estaban pasando una situación difícil, que no tenían trabajo, que no tenía su sustento, en el caso de la viuda, un huérfano que no tenía padre, que no tenía madre, y aún del extranjero que venía a su tierra. Y hay momentos en los que sucede, a todos nos pasa, y vuelvo a las mujeres. Puedo hablar con propiedad en ese sentido, porque yo soy mujer. Nosotras las mujeres, literalmente el día domingo ya estamos pensando, si se quiere, para el día lunes, martes y miércoles, si la logramos, ¿qué es lo que vamos a hacer de desayuno, almuerzo y cena? Crea que es así. Y estamos pendientes de la fecha de pago de los recibos y haciendo números y todo calculadito para que la plata nos alcance para todo. ¿Es cierto o solo me pasa a mí? ¿Verdad? Oh my God. Oh my God. No todas. Bueno, hay la excepción a la regla. Pero en ese calcular, en ese sacar cuentas, no le permitimos muchas veces al Señor usarnos para bendecir a otros. En ese mi entender, no le permitimos a Dios que nos use para bendecir a otros. Porque tengo la plata contada para los pasajes, porque tengo la plata contada para el arroz y los frijoles y la electricidad del mes.
Y ahora aquí sí vamos a tocar un poquito en ese punto, sobre las finanzas también. Porque el Señor le habló al pueblo del corazón, le habla al pueblo del amor, le habla al pueblo de la honra, le habla al pueblo de la fe. Y por último, en el libro de Malaquías, Él le habla sobre los diezmos y las ofrendas. Él abarcó todo. Y dice, ¿qué le dijo al pueblo? Traigan los diezmos y sus ofrendas al alfolí. ¿Qué es el alfolí? El alfolí era una bodega que había en el templo donde guardaban grano y guardaban grano y guardaban grano. No solamente para que el sacerdocio viviera, porque ellos le servían a Dios, no solamente para el sacerdote en esos tiempos, porque el Señor dice en ese pasaje, le dice al pueblo, y voy a leerles textualmente lo que el Señor les dice. El Señor le dice a ellos, hablándoles sobre este preciso punto. Les dice así. Ay, Dios mío, ya se me perdió por acá. Si alguno lo tiene a mano, por favor. Sobre los diezmos. Sí, 10, gracias. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Y eso es lo que el Señor me habló al corazón y es lo que yo le vengo a decir a usted. Yo delante de Dios, yo descarto, yo dejo. Como quien dice, yo voy a tirarle la papa caliente a usted, usted verá qué hace usted con ello. Porque yo sé, y lo sé no porque me lo hayan dicho, porque si hay algo que yo le admiro a Rosita es el hecho de que ella me invita a predicar y a mí no me dice, mire, ¿sobre qué va a predicar? ¿Vieras que es que tal y tal y tal cosa? No. Y sé que ha habido, y lo sé por el Señor, que ha habido gente que la ha estado pasando duro, pero duro en la parte económica también. Y tal vez usted la esté pasando duro para completar el dinero, para pagar la electricidad o el alquiler, pero hay gente que la ha estado pasando duro aún para poder arrimarle algo más al arroz y a los frijoles. Y el Señor dice aquí, traigan al alfolí. ¿Y sabe cómo es eso en el ámbito espiritual? Es como que usted tenga una cuenta y usted ahorra y ahorra, no en el hombre, sino en el Señor. Y si usted y yo, de verdad, con todo corazón, y no es una cuestión de suma de dinero, porque el problema es que nosotros somos calculadores y sacamos cuentas en todo. No es una cuestión de cantidad de dinero, es una cuestión del corazón. Y le voy a poner este ejemplo para terminar. Hace algunos años, cuando Dios comenzó a hablarme a mí sobre esta situación del dinero, porque yo era dura, déjeme decirle, y es un tema que a mí no me gusta hablar, porque yo digo, cuidado, y me encuentro con gente como era yo también, y es un problema. Hice un ahorro por un año, hace como, no sé, 8, 10 años. Hice un ahorro, un chanchito, y dije, este chanchito lo voy a utilizar para fin de año para regalarle algo a mis hijos. Así lo hice, me llegó diciembre, yo he vivido toda la vida en Alajuela, y saco cuento la plata y todo, y había en aquel momento 95,000 colones.
Resulta que yo me voy para el banco y yo tenía que de paso sacar unas constancias en el registro civil para ir a matricular a mis hijos a la escuela y al colegio. Entonces yo paso por el registro y cuando yo llego a la entrada del registro civil, hay una mujer que yo desde que tengo uso de razón la tengo aquí grabada en la retina, porque yo pasaba con mi mamá y mis familiares que iban para San José, lo que sea, llegaba ahí a Tuaza, en Alajuela, y ella era prostituta. Y me llamaba la atención, yo no sabía en ese momento, me llamaba la atención por qué esa mujer, y por qué ella me llamaba la atención, porque era igual que mi abuelo era negro, negro, negro. Y ella me llamaba tanto la atención porque se me parecía a mi abuelo, yo era una niña, una chiquilla. Y entonces yo siempre pasaba y la veía, es que estará haciendo esta señora aquí, siempre era lo mismo. Hasta que ya grande comienzo a entender la situación, ¿ok? Pues yo llego al registro civil ese día y la veo a ella vendiendo los tiquetes, los timbres, gracias, los timbres. Y yo me quedo viéndole, le compro los timbres y yo entré impactada. Yo dije, Señor, ¿será que ella ya dejó, verdad, la prostitución? Cosa más divina, Jessica, ¿verdad? Toda preocupada pensando en qué cosa más divina, ya dejó la prostitución. Y me dice el Señor, vas a sacar 5,000 colones, escuche, y se los vas a dar a ella. Reprendo al diablo. Sí, yo sé que, y yo me río ahora, pero da vergüenza contar eso, de verdad. Y yo dije, no puede ser, no, esa no es la voz de Dios, no. Con lo que me ha costado a mí ahorrar esos 95,000 y que Dios me diga a mí que le dé 5,000 pesos, no, Señor, yo te agradezco y ojalá y yo la bendigo y ojalá que de verdad haya dejado la vida de prostitución, Señor, pero son 5,000 colones que a mí me costaron tanto para ahorrar. Y yo comencé literalmente a pelear como lo hizo Jacob, pero no precisamente por la misma idea, ¿verdad? Y yo salí, oiga, vea qué tremendo lo que es Dios. Y yo salgo y ella me volvía a ver así. Ella tiene unos ojotes grandes y ella me volvía a ver así, como yo sentía el Espíritu Santo a través de ella hablándome, soltá la plata, soltá la plata. Y yo, el pastel. Yo decía, Señor, no puede ser, Señor, no, Señor. Y yo iba 25, 75 metros alejada de ella y volví a ver y ella estaba así, viéndome. Y no solté la plata. Llegué a los 600 metros y saqué 10,000 colones del sobre, porque ya los había ido a cambiar al banco, ¿verdad? En billete. Saqué 10,000 colones y andaba con un pantalón como este. Y entré al mercado central de Alajuela y compré 4,300 colones en queso. Y me dieron 5 billetes de 1,000 y el resto en monedas. Entonces me acuerdo como el día de hoy. Y yo vine y eché en esta bolsa derecha los billetes y en esta las monedas. Y caminé 100 metros y me encontré con la panadería Leandro, que es famosísima en Alajuela. Y digo, ¿qué? Rico un bollito de pan. Y entré a pagar el pan y me metí la mano aquí y no estaban los 5,000 colones. Y yo me devolví por la acera y yo dije, en algún lado los dejé perdidos. Inmediatamente, pero así inmediatamente me dijo el Señor, te dije que eso no era tuyo. Y ustedes no tienen idea la goma moral que yo sentí, la vergüenza y el dolor. Y me devolví. Y yo dije, no importa, ahora voy a sacar 10, ya no son 5. Si me perdieron 5, ahora saco otros 5. Señor, ya entendí. Y me devolví y esa mujer ya no estaba. Sí.
Y me ha dolido a mí toda la vida, ¿sabe el Señor eso? Porque hay un tiempo, Dios establece tiempos. Y era el tiempo cuando yo salí del registro, ese era el tiempo para sembrar en ella, no cuando a mí me da la gana. Era el tiempo establecido por el Señor. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo literalmente, y les digo a ustedes hoy, aquel que sí puede, y esto es una cuestión de honestidad delante de Dios, no delante mío, no delante de los pastores, no, esto es una cuestión delante de Dios en su corazón. Si usted va al supermercado y usted sabe, y casi que eso es siempre, que usted puede echar allí una bolsa de frijoles o una bolsa de sal o un paquete de espaguetis de más y traerlo a la casa para que los que están padeciendo y los que no les alcanza para comprar esa bolsita de espaguetis, hágalo. Y sea una persona violenta en el espíritu y ofrende y diezme y deje al Señor, porque la palabra es: probadme en esto, si yo no reprenderé al devorador por ustedes. Estando el alfolí lleno, no iba a acercarse el devorador, no iba a haber escasez. ¿Por qué? Porque el pueblo, cuando tuvo, guardó. Y ahora vengan todos como una familia y repartamos por igual. ¿Acaso no es el Señor fiel a sus promesas? Porque le digo algo, viene un tiempo sobre esta casa donde los corazones van a ser quebrantados para volverse al Señor, para reconocer al Señor. Y yo le dije al Señor, entendiendo después de esos 5,000 y otros tantos más que me pasaron, porque no fue el último, y cuando yo dije, por fin, ya entiendo, yo le dije al Señor y le dije a mi esposo, yo no sé en esta casa quién va a creer esa palabra, quién la va a tomar o quién no, pero yo sí voy a dar el primer paso. Páseme por favor. Y esto no es porque ay, qué buena gente la hermana, ¿verdad? No, no es para eso, sino que esto sea una manera profética y que usted se lleve esto en la retina. Y si usted camina conforme a esta palabra, camine en la palabra y Dios le añadirá bendición. Y de verdad, si estuviese en mi corazón el que usted pueda abrazar esto y tomar esto en su corazón y caminar, yo le abriría el corazón a usted de verdad. Sabe Dios que es así, para que usted tome esta palabra y lo crea, porque yo lo he visto. Octubre antes de la pandemia, febrero, yo tenía como buena mujer 10,000 colones ahorrados en la billetera, y esos que uno los agarra y los hace como 8, 10, 12 partes y lo mete allá en el fondo de la billetera donde ningún carajillo llegue a verle a uno la plata, ni el marido ni nadie, y uno dice, esto es por aquello de una emergencia. Y yo tenía 10,000 colones ahí. Y estábamos, Dios sabe que la estábamos viendo mal. Y en mi casa somos 6 personas. Y estaba yo ese día bañándome por la mañana un sábado y me dice el Señor, yo quiero que tú ofrendes antes de que la bendición venga. Inmediatamente yo sabía que lo que el Señor me estaba hablando era de esos 10,000 colones. Yo digo, ay, tática Dios.
Sí. Y fui y saqué esos 10,000 colones ya no con dolor, sino con entendimiento. Y fui a la alacena y de lo que yo tenía ahí, y le digo, esto no es para que, ay, qué bárbara la hermana. No. No, eso no es así. Eso es porque Dios nos alcanza en su misericordia y nos enseña. No porque seamos galletísimas, nada que ver. Y yo me fui y saqué un poquito de lo que yo tenía en la alacena y me fui a la casa de mis pastores. Oiga esto, y le dije, paz, tome. Pero Jessica, yo no sé, ve a ver usted a quién bendice con esto. Yo lo pongo en su mano y tome esos 10,000 colones y se los di con una sonrisa oreja a oreja. ¿Puede creerlo usted? Y yo le dije, el Señor me dijo a mí, ofrenda antes de que venga la bendición. Y mi marido me dijo, usted está loca, ahora sí la perdimos. Y yo le dije, locura es para el mundo, ¿verdad? Para nosotros no. Y mi esposo, que lastimosamente no pudo quedarse hoy, pero él hubiese testificado. Y gente que está a nuestro alrededor, que sabe, hemos visto al Señor proveyendo de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Por una palabra. Y yo le dije a mi esposo, y mi esposo de verdad está siendo entrenado por el Señor también en ese sentido. Yo le dije, amor, vieras que el Señor me dio esta palabra así, para Casa Grande. Y yo voy a ser la primera en sembrar. Y él me dijo, ahí voy también en eso yo. Y que esto sea el principio de la provisión del Señor para con cada uno de ustedes, de acuerdo al nivel de fe que usted tenga. Y si hay algo que usted necesita hoy, que usted sabe que usted no tiene en su casa y esté en esa canasta, pero con honestidad delante del Señor, pase ahora al final y coja lo que usted ocupe de ahí. Coge una bolsita, una latita, lo que usted sabe estrictamente que usted necesita. Y que esto sea el inicio de la manifestación del Señor de una manera sobreabundante sobre su casa, sobre su alacena, sobre sus finanzas. Y esto es para el que cree. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a terminar, vamos a cerrar. Y que sea el Señor trayendo a su corazón, el Espíritu de Dios trayendo convicción. Hay una canasta, Paz. Hay una canasta para ofrendas. Me la regala, por favor, aquí al frente. Y lo que haya en su corazón, lo que Dios haya puesto en su corazón. Si usted quiere caminar en fe y usted dice hoy que no es un requisito, déjeme decírselo, esto no es una cuestión de obligación, es una cuestión de entendimiento. Pero si usted dice en su corazón, Señor, hoy yo voy a creer esa palabra, y yo, así como tú le dijiste a ese pueblo, le has dicho hoy, probadme en esto. Señor, yo te voy a probar. Yo quiero probar también, y no es poner a Dios, no es tentar a Dios. Es creer la palabra y decir, Señor, ok, yo voy con todo. Y yo voy a creer. Y yo voy a creer que tú me vas a bendecir, Señor, porque está en tu corazón hacerlo. Y que tú me vas a enseñar a través de esto, Señor, el honrarte de una manera íntegra, con un corazón realmente correcto delante de ti. Y que toda ofrenda de tiempo, de oración, toda ofrenda, Señor,
de alabanza, toda ofrenda, Señor, en los momentos míos de intimidad contigo, toda ofrenda, Señor, que tú muevas mi corazón a bendecir a un hermano, a un familiar que está pasando una situación, y yo puedo no solamente ayudarle a través de una oración, sino permitiéndole, Señor, calmar su hambre, su sed, Señor, a través de algo que tú pones en mi mano. Hoy yo voy a caminar en fe. Hoy yo voy a creer y voy a tomar esa palabra. Porque está en tu corazón, Señor, el bendecirnos en gran manera.